Assalamu alaikum warahmatullah. Hermana, me escribes en un mensaje de aquí del canal que todavía no te consideras musulmana porque no conoces bien el Islam. Pero lo que yo te he querido transmitir con la respuesta que te he puesto es que ser musulmán es algo que tiene que ver con un estado espiritual de la persona. Es una condición. En el Sagrado Corán, el término Islam no se puede relacionar solo a una religión, a la religión de Mohammed, sino a eso, a un estado. Y tú, en tu búsqueda de Dios, en tu amor al Creador, ya has tomado y has asimilado ese espíritu que contiene la esencia del Islam. Quiero que prestes mucha atención a los datos que te voy a dar ahora, porque te van a hacer entender qué es realmente el Islam según el Sagrado Corán. Claro, por ahí escuchas y lees que el Islam es una religión, pero no nos dice eso la revelación. Vamos a empezar con lo más básico de todo, que es las letras que forman la raíz de la palabra Islam. Mira, son estas: Sim, Lam, Mim. Sin tiene o encierra un concepto básico, que es el de algo que está en progreso, soporte o energía que fluye. Este es el sentido que tiene la letra Sin. La letra Lam tiene el sentido de servicio, proveer o proporcionar. Y la letra Mim tiene o encierra el concepto básico de lugar, cosa, lo que es o está. Cuando tú tomas estas tres letras de la palabra Islam, Sim, Lam, Mim, ya te das cuenta que lo que nos quiere comunicar es algo relacionado con una energía que fluye y que provee a todo lo que es o está. Ese es el significado más básico de la raíz de la palabra Islam. Energía que fluye, que provee a todo lo que es o está. Ahora vamos a tomar la raíz y vamos a ver qué nos dicen los léxicos de la lengua árabe. No pierdas de vista el sentido que le hemos dado a través de las letras. La raíz está formada por Sim, Lam, Mim. En los léxicos vemos que tiene o que encierra dos conceptos básicos, que son salud y bienestar. Es decir, la acepción principal de la raíz de la palabra Islam es estar sano o en buenas condiciones. Subhanallah. Esto se refiere tanto física como mental o espiritualmente. Estar sano o en buenas condiciones. Claro, aquí vemos la relación con lo que hemos dicho hace un momento, con esa energía que fluye y que provee a todo lo que eso está. El sentido de paz o de someterse de la palabra Islam o Salam, que viene de la misma raíz que Islam, es un sentido secundario, no es el primario. El primario es este que te estoy diciendo: salud o bienestar. Ya tenemos esto en mente, ¿verdad? Pues con esto podemos entender que Islam
es un estado o condición en su sentido más básico. Lo de religión, o sea, Islam como religión, también es un sentido secundario. Te voy a leer a continuación un pequeño comentario que hace Mohammed Assad, la traducción que yo te he enviado del Corán es de Mohammed Assad, y hace un interesante comentario que te voy a leer así rápido para que tengas en cuenta esto. Dice así: comentario de Mohammed Assad sobre el término Islam y musulmán. Dice: asimismo, debe evitar el traducir en cada uno de los casos aquellos términos religiosos utilizados por el Corán con el sentido que adquirieron una vez que el Islam se hubo institucionalizado en un conjunto de leyes, principios y prácticas, porque aunque esta institucionalización pueda ser perfectamente legítima dentro del contexto de la historia religiosa del Islam, es obvio que el Corán no puede entenderse correctamente si lo leemos según el prisma de sucesos ideológicos posteriores, perdiendo así de vista su intención original y el significado que tenía, por designio, para las gentes que lo oyeron por primera vez de boca del propio profeta. Por ejemplo, nos dice: cuando sus contemporáneos oían las palabras Islam y Muslim, las entendían como la autosumisión a Dios del hombre y aquel que se somete a Dios, sin limitar estos términos a ninguna comunidad o secta específica. Por ejemplo, en 3:67, donde se habla de Abraham como que se había sometido a Dios, Kana Musliman, o en 3:52, donde los discípulos de Jesús dicen: sé testigo de nuestra sumisión a Dios, Bianna Muslimun. En árabe, este sentido se ha conservado intacto y ningún conocedor del árabe ignora la amplia connotación de estos términos. Pero esto no es así en el caso de un no árabe moderno, sin importar que sea creyente o no. Para él, los términos Islam y Muslim poseen una significación restringida e históricamente circunscrita que se aplica a los seguidores del profeta Mohammed exclusivamente. Y yo añado, y también los propios musulmanes modernos, árabes de nacimiento, también suelen entender eso, que el Islam o musulmán solo guarda relación con el profeta Mohammed. Pero como vemos en el Corán y en la lengua árabe, tienen un sentido mucho más amplio. Y ese es el que estamos buscando. Vamos a leer ahora los versículos del Corán donde aparece de forma explícita la palabra Islam, para ir cerrando un poquito el significado de esta palabra, Islam. 2:208. Creyentes, entrad en el Islam del todo y no sigáis los pasos del Shaitán. Él es un claro enemigo para vosotros. Aquí queda claro que se está hablando de un estado. Luego te voy a explicar todo esto que te estoy hablando un poco más detallado, más sencillo, más resumido. Luego nos vamos al pasaje del capítulo 3, versículos 18-19. Dice así: Alá atestigua que no hay Dios sino Él, así como los ángeles y los dotados de conocimiento. No hay Dios sino Él, el inigualable, el sabio. Realmente la práctica de adoración ante Allah es el Islam. Esta palabra que lees ahí, práctica de adoración, en árabe es al-din, y al-din tiene el sentido básico, el más básico de todos. El concepto que encierra la raíz de este término es obedecer, someterse. Entonces, lo que nos está diciendo el versículo es que la forma de someterse a Allah, a Dios,
es el Islam. Es decir, es a través de este estado o condición. Ahora vamos a capítulo 3, versículos 84-85. Creemos en Allah y en lo que se ha hecho descender para nosotros y en lo que se hizo descender sobre Ibrahim, Ismail, Isaac, Jacob y las tribus, así como lo que le fue dado a Musa, a Isa y a los profetas, procedente de su Señor. No excluimos a unos y aceptamos a otros, y a Él estamos sometidos. Y quien desee otra vez otra práctica de adoración que no sea el Islam, que ya hemos dicho que significa otra manera de someterse que no sea a través de el Islam, no le será aceptada y en la última vida será de los perdedores. Aquí, como ves, se está hablando de la creencia en Allah y en todo aquello que fue revelado a los profetas anteriores al profeta Mohammed. En 5.3 leemos lo siguiente: hoy los que se niegan a creer han perdido las esperanzas de acabar con vuestra práctica de adoración, es decir, con vuestra manera de someteros a Dios. No los temáis a ellos, temedme a mí, dice Allah. Hoy os he completado vuestra práctica de adoración, he culminado mi bendición sobre vosotros y os he aceptado complacido el Islam como práctica de adoración. Muy mala traducción del versículo. Lo que está diciendo es que os he aceptado este estado o condición llamado Islam como la manera de someteros a Dios. Veamos ahora el capítulo 6, versículos del 125 al 127. A quien Allah quiere guiar, le abre el pecho al Islam, pero a quien quiere extraviar, hace que su pecho se haga estrecho y apretado como si estuviera ascendiendo al cielo. Del mismo modo, Allah pone lo peor en los que no creen. Este es el camino de tu Señor, que es recto. Hemos explicado con claridad los versículos, los ayats, para que recapaciten. De ellos será la morada de la paz. Esta paz tiene la misma raíz que Islam. Junto a su Señor, Él será su protector por lo que hacían. Luego, en 39:22, leemos lo siguiente: ¿acaso aquel a quien Allah le ha abierto el pecho al Islam y se asienta sobre una luz que viene de su Señor? Y se ponen puntos suspensivos. Es una manera de expresar en árabe. Perdición para aquellos cuyos corazones están endurecidos para el recuerdo de Allah. Esos están en un claro extravío. Fíjate cómo aquí relaciona o hace el contraste entre tener el pecho abierto a este tipo de espiritualidad con estar endurecido por no recordar a Allah. Subhanallah. Al final te voy a hacer una síntesis de todo esto que estoy diciéndote, ¿eh? No te preocupes. En 61.7 dice: pero ¿quién es más injusto que quien inventa mentiras sobre Allah habiendo sido llamado al Islam? Allah no guía a la gente injusta. En 9.74 al 77 leemos lo siguiente: juran por Allah lo que dijeron cuando fueron sus palabras la afirmación de la incredulidad, manifestando su incredulidad después de su Islam. Ansiaron lo que no pudieron lograr. No reprocharon otra cosa sino que Allah los enriqueció y su mensajero con su favor. Si se retractan arrepentidos sería mejor para ellos, pero si se apartan, Allah los castigará en esta vida y en la otra con un doloroso castigo, y no tendrán en la tierra ni protector ni auxiliar. Los hay que pactaron con Allah: si nos da de su favor, daremos con generosidad y seremos rectos. Pero cuando les dio de su favor, se aferraron a él con avaricia y dieron la espalda desentendiéndose. La hipocresía persistirá en sus corazones hasta el día en que se encuentren con él,
porque faltaron a Allah en lo que le habían prometido y mintieron. En 49, 14 al 17, leemos lo siguiente. Dicen los beduinos. Esta palabra la traducen como beduinos, pero en árabe lo podemos leer como dicen los árabes. Creemos, di, no creéis. Decid más bien, nos hemos sometido, pero aún no ha entrado en vuestros corazones la creencia. Pero si obedecéis a Allah y a su mensajero, no menoscabará nada de vuestras acciones. Es cierto que Allah es perdonador, compasivo. Los creyentes son aquellos que, habiendo creído en Allah y en su mensajero, no dudan después. Luchan con sus bienes y sus personas en el camino de Allah. Esos son los veraces. Di, ¿es que pretendéis enseñarle a Allah cómo debéis adorarlo, cuando Allah sabe lo que hay en los cielos y en la tierra, y cuando Allah es conocedor de cada cosa? Te echan en cara haber entrado en el Islam. Di, no me echéis en cara vuestro Islam, sino que por el contrario es Allah quien os ha favorecido a vosotros al haberos guiado a la creencia, si sois sinceros. Después de leer esto, ahora te voy a hacer el resumen de todos estos versículos, para que tengamos una idea clara. Ya hemos visto que la palabra Islam señala no solo una religión, sino en su sentido más básico, un estado o condición de la persona. Entonces, ¿qué es seguir el Islam? En el sentido más profundo de la palabra Islam. Pues los versículos nos dicen que es no seguir los pasos del Shaitán, es decir, de nuestro propio impulso malvado. Es aceptar al Dios único. Es no temer a los hombres, temer solo a Dios. Aceptar el mensaje que trajeron todos los profetas, todos. Atender a los versículos del libro y reflexionar sobre ellos. Es recordar solo a Allah, no a los hombres y los santos. No inventar mentiras sobre Allah, inventando preceptos que no aparecen en su libro. No ser de aquellos que cuando reciben el favor de Allah se muestran avariciosos y dan la espalda. Y aquellos árabes que pretenden enseñar cómo se debe adorar a Allah, aquellos que te echan en cara su Islam, lo habrás escuchado muchas veces. No, es que yo soy musulmán de nacimiento, yo soy Islam, yo soy musulmán, yo soy... Te restriegan su Islam por la cara siempre. Esos están muy lejos de este Islam que nos habla el Corán, de esta condición, de este estado saludable, sano, equilibrado. Evidentemente no son todos los árabes, pero sí muchos de ellos. Como ves, la palabra Islam no solo tiene que ver con una religión, tiene que ver con algo muy profundo, con una condición, un estado de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y eso, cuando de verdad intentas acercarte a Allah y lo tienes como tu creador, como tu única referencia, y lo buscas a través de las buenas acciones, pues ya te puedes considerar musulmana. Claro que sí, claro que eres musulmana. Más musulmana que muchos que han nacido ya dentro del Islam o que dicen ser musulmanes de toda la vida. No tiene nada que ver con lo que sale de la boca, sino con lo que hacemos y con lo que llevamos dentro. Con eso tiene que ver el verdadero Islam. Barakallahu fik, hermana, sigue aprendiendo, estudiando, esforzándote en el camino de Allah, que va muy bien, te lo aseguro. Assalamu alaikum wa rahmatullah.